Juana Ramírez de Asbaje nació el 12 de noviembre. Algunas fuentes refieren que de 1651 y otras que de 1648. Esto en San Miguel Nepantla, Estado de México, en una hacienda ubicada al pie de los volcanes. Fue criolla, probablemente de ascendencia vasca, y en un texto autobiográfico la poeta cuenta que su amor por las letras se dio desde que le rayó la primera luz de la razón y que a la edad de 3 años, siguiendo a su hermana, tomó lecciones para aprender a leer y a escribir. La curiosidad siempre la motivó a leer y a estudiar. A la edad de 7 años solicitó a su madre que la enviara a estudiar a la Universidad de México, decidida a cambiar el vestido por uno masculino en caso de ser necesario. Ante la negativa de su madre, tuvo que conformarse con leer los libros de la biblioteca de su abuelo. Su vida estuvo marcada por la constancia y la disciplina, a tal grado que de niña dejó de comer queso, pues había oído decir que éste entontecía a las personas. Su dedicación al estudio era tal que mientras se decidía a aprender algo, cortaba su cabello, y si cuando volvía a crecer aún no lograba aprender lo que se había propuesto, lo volvía a cortar, pues para ella no tenía caso adornar su cabeza con cabellos, ya que el conocimiento era el mejor adorno que podía tener. Tras la muerte de su abuelo en 1655, fue enviada a la Ciudad de México a vivir con su tía María Ramírez, quien estaba casada con Juan de Mata, hombre acaudalado que gozaba de influencia en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. La joven entró a la corte, vivió ahí entre los 16 y los 21 años y fue respetada por su inteligencia, a tal punto que el virrey, admirado por su conocimiento, sometió a la joven a un examen ante 40 hombres de letras, entre ellos teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y poetas. Impresionado por el resultado, dijo sobre Sor Juana: la manera que un galeón real se defendería de pocas chalupas que le embistieran, así se desembarazaba Juana Inés de las preguntas, argumentos y réplicas que cada uno en su clase le propusieron. Juana de Asbaje se negaba rotundamente al matrimonio y, aconsejada por el padre Antonio Núñez de Miranda, que era confesor de virreyes, decidió profesar. Sobre la decisión de tomar los hábitos, Sor Juana dijo lo siguiente: es lo menos desproporcionado y lo más decente que pude elegir. Contrario al matrimonio, la vida conventual aseguraba, según sus propias palabras, no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de su estudio, ni rumor de comunidad que le impidiese el sosegado silencio de sus libros. Ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas en agosto de 1667 y fue acompañada por los virreyes. Sin embargo, abandonó este convento poco tiempo después, probablemente por las reglas tan estrictas que debía seguir o por problemas de salud. Finalmente, se decidió ingresar en la Orden de las Jerónimas, tomando los hábitos en febrero de 1669. Durante su rato libre se dedicaba completamente al estudio, viéndolo como un descanso. Durante estos años se dedicó a estudiar diversas materias y temas, sin inclinarse en alguno en particular, sino conociendo un poco de todos, aunque siempre tuvo una particular inclinación por la teología, considerando que para llevarla a cabo era necesaria primero subir por los escalones de las ciencias y las artes humanas. Estudió los clásicos griegos y romanos, así como lógica, retórica, física, música. También estudió aritmética, geometría, arquitectura, historia y derecho. Su celda se convirtió en un punto de reunión de poetas intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora. En su celda también se llevaron a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, también compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. Se decía que era de carácter amable y gracias a ello se ganó el afecto de sus hermanas de religión. A pesar de ello, procuraba convivir lo menos posible con sus compañeras para no robar el tiempo al estudio. Sin embargo, procuraba darse tiempo por lo menos una vez al día para visitar a las demás monjas, esto para no llamar la atención por su alejamiento y que no pensaran que su carácter era hosco. Fue ampliamente reconocida como escritora, aunque ella misma declaró que siempre escribió por encargo.
Escribió obras de teatro como Los empeños de una casa de 1683 y Amores más laberinto de 1689. Escribió autos sacramentales como El divino Narciso de 1689 y abundante poesía. Preparó villancicos para las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. En 1680, con la llegada a Nueva España de Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes y marqués de la Laguna, Sor Juana redactó el arco triunfal que preparó la Catedral de México para recibir al gobernante. En el Neptuno alegórico aludía a las virtudes del gobernante, relacionándolo con el dios Neptuno, idealizando en esta figura el ideal político de un príncipe católico, sabio, prudente, poderoso y justiciero. Parte de su obra fue reunida y publicada en Madrid en 1689 con el título de Inundación Castálida. Su poema más importante, Primero Sueño, fue publicado en 1692. Sor Juana contó con el respeto y admiración de virreyes, cortesanos, escritores y monjas. Armó una magnífica biblioteca que llegó a contar con más de 4,000 volúmenes. En 1690 se publicó la Carta Atenagórica, en la que hizo una crítica a un sermón del jesuita portugués Antonio Vieira, y años después apareció en Madrid una obra autobiográfica, La respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Cuenta con genuinos escritos sobre la liberación de las mujeres y se la ha identificado con el feminismo. Así, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, es decir, al obispo de Puebla, da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento, dice ella, no solo les es lícito, sino muy provechoso. Pero, a pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla le afectó profundamente, tanto que poco tiempo después Sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a la beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa por allá de 1693. En 1695, una epidemia azotó al convento de San Jerónimo. Se dice que Sor Juana se dedicó sin fatiga al cuidado de sus hermanas enfermas, se contagió y perdió la vida el 17 de abril de 1695. 10 datos curiosos sobre Sor Juana Inés de la Cruz. 1. Aprendió a leer y a escribir a los 3 años de edad mientras vivía con su abuelo materno en la hacienda de Panoaya, en Amecameca, Estado de México. 2. La hacienda de Panoaya hoy en día es un lugar turístico, y al ser la morada de la infancia de Sor Juana, fue impresa en los billetes de 200 pesos que también llevan su imagen. 3. Tenía tan solo 7 años cuando escribió su primer texto. Lo hizo motivada al enterarse de un concurso poético en el que el ganador recibiría un libro. A pesar de su corta edad y experiencia, concursó y ganó. 4. En México su rostro ha sido usado en monedas y billetes conmemorativos a su imagen. Desde las monedas de 1,000 pesos de la década de los 80s, los billetes de 200 pesos y más recientemente en los nuevos billetes de 100 pesos. 5. Se escondía en la capilla de la hacienda de su abuelo para leer libros que sustraía de su biblioteca, ya que esta actividad era algo prohibido para las mujeres en ese entonces. 6. Al saber el destino de las mujeres tras el matrimonio, decidió que no era lo suyo, y a los 19 años entró al convento de San José de las Carmelitas Descalzas, en donde tomaría el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. 7. La habitación donde descansaba dentro del convento era muy amplia, situación que favoreció para que la convirtiera en una biblioteca, llegando a juntar más de 4,000 obras literarias. 8. Octavio Paz, Premio Nobel a la Literatura en México, aseguró que Sor Juana Inés de la Cruz se había hecho monja para poder pensar. 9. El 17 de abril de 1695 perdió la vida víctima de una enfermedad epidémica de la época, el tifus. Esto mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la enfermedad que azotó a México durante ese año. 10. En 1979 fue decretado el 12 de noviembre como Día Internacional del Libro, en honor a la fecha de su nacimiento, al ser considerada la máxima exponente de la literatura mexicana. Soy Sergio Giles. Nos escuchamos la próxima.